La Ventana, con Carlas Francino. Estaba pensando que si nos paramos a escarbar en el calendario, siempre podemos encontrar fechas relevantes por el motivo que sea. Este próximo lunes, por ejemplo, es 20 de noviembre, el 20N, el día que murió Franco. Franco, que últimamente parece que haya vuelto a las calles porque hay gente que le jalea, ¿no? Como si le echara de menos. Da un poco de apuro hacer lo que vamos a hacer, por repetitivo, pero igual está bien recordar algunos datos. Todos le llamaban Justo, de nombre y de acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los 3 meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 Por ejemplo, un dato, ¿no? En esta canción Rosalén recupera el recuerdo de su tío abuelo, de Justo, una de las 150.000 víctimas mortales que los historiadores calculan que provocó el franquismo desde el comienzo de la Guerra Civil, del golpe de Estado, y hasta 1944. Así que vamos a dedicar los próximos minutos a recordar lo que supuso ese periodo tan oscuro de nuestra historia reciente, a través de varios proyectos de memoria que acaban de ver la luz y cuyo nexo de unión es el género epistolar, también imprescindible para completar el trabajo, en este caso, de los historiadores. Abrimos hoy en La Ventana una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿Cómo muy estás? bien. Hoy nos traes para empezar la historia de 2 libros de cartas relacionados con este tema y que se han publicado hace muy poquito, la verdad. Sí, el primero se llama Las cartas de la memoria y lo ha publicado el colectivo Memoria y Libertad, formado por familiares de víctimas del franquismo. Recopilan, por un lado, cartas escritas por represaliados antes de ser fusilados, lo que se conoce como carta de capilla, la última carta que los golpistas dejaban escribir al preso si éste, independientemente de su fe, se confesaba y pedía perdón por sus pecados. Pero además de estas cartas, el libro incluye documentación, biografías, fotos y también cartas escritas por familiares de las víctimas que responden, Carlas, desde el presente a sus seres queridos, como si una carta pudiera viajar en el tiempo y dar el último abrazo. Tomás Montero es nieto de uno de estos fusilados y editor del libro que contiene cartas como la de Abel a su padre. Tenía 29 años y le conocían como el Palabras. Era jornalero, campesino, perteneció a la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT, tuvo que encargarse de la evacuación a Torrelodones de los vecinos, porque Majadahonda fue bombardeado antes incluso que Guernica, claro, y arrasado, ¿no? De mi abuelo se han conservado 2 fotografías y 2 cartas. Fue fusilado junto a 81 personas el 14 de junio, así que esta iniciativa es también un ejercicio de sanación personal, pero también se trata de rescatar sus nombres y sus mensajes de vida. Ante todo, un mensaje contra la intolerancia, del significado real de los totalitarismos y de sus consecuencias. Querido padre, hoy por fin contesto a las cartas que escribiste en capilla. El abuelo murió leyendo las que le escribiste, pues su corazón no soportó la noticia de tu fusilamiento. 2 hijos muertos por los franquistas. Fue demasiado para ese hombre que os enseñó el amor al prójimo, como lo pedía su creencia. No fui maestro, como me aconsejaste. Quise ser ingeniero, como tú lo deseaste siendo joven. Algo me quedó de tu consejo, pues cada vez que he tenido la ocasión, he intentado enseñar a otros lo que a mí me habían enseñado. El mundo ha cambiado mucho. Hoy se habla de mundialización. Con esto se permite que se fabriquen las cosas en países donde la mano de obra sale más barata, porque sin ninguna protección social, siguen hombres trabajando solo para poder sobrevivir. Otra cosa que no sabes. Un joven historiador, Emilio Majuelo Gil, ha escrito tu biografía. Servirá de modelo a las generaciones venideras para que por fin triunfe el respeto del hombre.
Hay algo que comentaba antes de la carta Tomás Montero y que me gustaría subrayar, porque creo que muy poquita gente sabe que en el año 37 la Legión Cóndor de la Alemania nazi, aliada de la España de Franco, bombardeó Majadahonda, efectivamente, incluido el casco histórico, ¿no? Bueno, con todo esto, Laura, qué labor tan importante están haciendo las familias por la memoria con estos proyectos, ¿eh? Totalmente. Es que si no se pierde todo. Sí, es que además este libro está inspirado en la idea que desarrolló en otro libro, querido Eugenio, Juana Doña Jiménez, dirigente comunista, sí, escritora, feminista, que hace unos años decidió responder desde el presente a las cartas de su marido fusilado por los franquistas. Ella estuvo también condenada a muerte por organizar una protesta ante la Embajada de Argentina en Madrid, que incluyó la detonación de un petardo. Su embajador había dicho que España era un oasis de paz con Franco, según cuenta su nieto Alexis en el libro. La familia consiguió conmutar la pena gracias a una carta que enviaron a la primera dama de Argentina de entonces, Eva Perón. Querida señora, hace 7 años que fusilaron a mi padre Eugenio Mesón. Ahora quieren fusilar a mi madre Juana Doña y dejarme huérfano del todo. Yo, señora Perón, quiero y le pido por favor que, aprovechando su visita a nuestro país y sus conversaciones con el general Franco, le ruegue que conmuten la pena de muerte que pesa sobre ella por prisión la que corresponda. Estoy seguro que su bondad hará posible que se cumpla esta petición y mi deseo. Gracias por todo y le deseo lo mejor. Juana tenía una hermana, Valia, actriz de variedades, que en ese momento formaba parte de una compañía argentina afincada en Madrid del célebre humorista argentino Pepe Bionde, con el que mantenía una relación. Le contó la terrible situación de su hermana, condenada a muerte, y Biondi, que era un hombre de izquierdas comprometido, hizo llegar la carta a Eva Perón, que accedió a hablar con los Franco durante una visita oficial a España. Finalmente, Carlas, no la fusilaron, la condenaron a 30 años de prisión. El dictador quería cuidar los lazos con Argentina, uno de los pocos países que ayudaba al régimen con importantes envíos de alimentos. Juana, ya libre, fue activista hasta el final de sus días. La conocimos. Y esta historia, por cierto, nos conecta con otro libro que acaba de publicar la editorial Tres Hermanas. Es tan fuerte la noticia que es una investigación que toma de referencia varias cartas también. Sí, es muy curioso. Está firmado por María Castro, que ha estado 4 años investigando el asesinato de Vicente Rueda, comunista de Zamora, ejecutado por los franquistas en Madrid por asesinar supuestamente porque fue sometido a un juicio rápido sin garantías, al director del Heraldo de Zamora, Luis Calamita, un delito que él siempre negó. La autora se encontró, Carlas, con esta historia sin ir a buscarla. La sobrina de Vicente se puso en contacto con ella por un documental que estaba haciendo sobre la Quinta del Biberón para aclarar el suceso y le leyó la última misiva que escribió Vicente a la familia. Queridísima tía María, dentro de pocos momentos estaré al lado de mi padre, de tu hermano, en las mansiones que Dios nos tiene reservadas. Es tan fuerte la noticia que no he querido comunicársela a mi queridísima madre porque me falta valor para ello. Sufrir yo, pero que no sufran mis criaturas queridas. Y luego pues empecé investigando sin saber si iba a acabar en un libro, simplemente por ayudar un poco a Marori, por calmar su dolor, digamos, por ayudar en todo lo que pudiera a una familia que había sufrido tanto. Creo que es interesante que sepamos que hay muchas familias que todavía han interiorizado el miedo de tal manera que incluso estando ya en el año 2007 en democracia, les sigue dando miedo. Han vivido años con el señalamiento, con la marginación, ¿no? Con el silencio. La autora también busca respuestas sobre el asesinato de Luis Calamita, profundiza en la historia de otros personajes, va visitando archivos, habla con asociaciones de memoria, retrata el ambiente de crispación de aquellos días y Carla se va encontrando con otras cartas que completan el trabajo. La carta que más me ha impresionado es la que envía un pintor muralista muy reconocido de la época, José Vela Zanetti, a su superior en el ejército republicano, que había sido compositor de la generación del 27, Gustavo Durán. Ruega no volver al frente. Yo estaba en el archivo del Partido Comunista, que como ya te he dicho es un cajón desastre. Cuando iban a entrar las tropas rebeldes en Madrid, se enviaron muchos documentos a Rusia. Cuando estábamos ya en democracia, los devolvieron microfilmados, con documentos tan singulares como este y que me conmovió, que le expresa el terrible dilema moral que es una guerra. Está a 10 días en el frente de Guadarrama, horrorizado con lo que ve y le pide a Gustavo, por favor Gustavo, no me muevas de aquí que estoy en oficinas, no soy un hombre con fuerzas para enfrentarme a esto, ¿no? Querido amigo Gustavo, pocos jefes han despertado la confianza de sus hombres como tú, por eso solo a ti se te puede escribir esta carta. Fui al frente con los auxiliares por un problema de conciencia. Al regreso,
tenía el pánico en los tuétanos. Tengo pues el concepto de la guerra, que ya no podré cambiar por otro, propio del que vivió 10 días infernales, retrocediendo siempre. Amo la vida y además quiero vivir. Han fusilado a mi padre y a mi hermano. Me siento más niño que nunca. Nada haría ni hago que no tenga un cariño personal. Casi siempre en el que admiramos vemos el fracaso de lo que quisimos ser. Podría ponerte pretextos muy razonados que ocultaran la auténtica verdad. La verdad es la otra. Con todo estoy a tu disposición, pero sé que tú quieres del hombre lo que éste tenga. No exigir con órdenes militares lo que no pueden darte. Hoy más que nunca recibe un abrazo, si es que me crees digno después de leer esta carta. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. Oye, Laura, volviendo al comienzo, ya que el próximo lunes es 20N, el aniversario de la muerte de Franco, no sé si hay cartas relacionadas directamente con la efeméride. Españoles, Franco ha muerto. Todos tenemos en la cabeza este momento cuando Carlos Arias Navarro sí. da la noticia de su muerte. Después lee una carta de despedida supuestamente de la autoría de Franco, su testamento político. Pues resulta, Carlas, que no la redactó él ni sus hombres de confianza, sino un notable arquitecto de la época sin experiencia política, Javier Carvajal. El secreto lo reveló el historiador Guillermo Cortázar en su libro El secreto de Franco, la transición revisitada. Cuenta que cuando la salud del dictador se resentía, el arquitecto despertó de madrugada agobiado con la idea de que se fuera sin dejar nada escrito. Se lo dijo a su mujer y corrió a su estudio, donde redactó la carta máquina poniéndose en la mente del dictador. Luego pensó que tenía que hacérsela llegar a Franco, pero temió, como es lógico, que se molestara. Así que buscó la complicidad de Adolfo Suárez y de su entorno para que llegara a la familia Franco, como finalmente fue. El dictador aceptó el mensaje, solo cambió un par de palabras y lo copió a mano, porque no podía saberse que el texto no era suyo. En el nombre de Cristo me honro y ha sido Cuando Franco falleció, el país, Carla, se llenó de dudas, miedos, esperanzas, sentimientos que se multiplicaban entre rejas, como relatan las cartas de los presos políticos, como Marcelino Camacho, fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras, que mandó esta carta a su familia tras conocer la noticia desde la prisión de Carabanchel. Querida familia, esta semana que ha transcurrido, todo está dominado por la muerte del jefe del Estado y la preocupación esencial, después, de lo que va a venir. Las cosas de nuestra política han cambiado para siempre, pero la clave para la solución de todas las incógnitas, sociales, económicas, políticas y religiosas, se llama libertad, sin la cual no habrá participación ni compromiso de ningún tipo. Y el primer paso para un efectivo consenso de concordia nacional pasa por la concesión de una inmediata amnistía para todos los presos por motivaciones políticas y sindicales sin exclusión y para los exiliados. Y una sociedad libre y moderna solo podrá crearse restableciendo las libertades democráticas. Nosotros nos comprometemos a buscar siempre soluciones pacíficas y, por supuesto, aceptar el fallo de las urnas. El juego democrático, sea o no de nuestro agrado el resultado. Protagonista, el pueblo soberano. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Cuánta razón tenía Marcelino Camacho y qué oportuna resulta esta reflexión, estas reflexiones que nos conectan directamente con la actualidad, incluido el tema de la amnistía, porque Marcelino Camacho y toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras habían sido condenados por Franco, ellos y otros muchos, y poco después de la muerte del dictador, de un 20N, fueron indultados, ¿no? Se calcula que en esos años, por cierto, vuelvo a los datos que comentaba al comienzo, la importancia de recordarlos, había en España del orden de 14.000 presos políticos. Sí, otra historia de cartas y presos políticos durante el franquismo curiosa es la de Emilio García, profesor de matemáticas, que fue encarcelado por gestionar una imprenta clandestina de izquierdas. Publicó el libro Cartas desde la cárcel con las 300 cartas que mandó a su mujer durante su cautiverio. Pues esas cartas que me llegaban de mi mujer, lo mismo que las cartas que yo le escribí a ella, fueron fundamentales para poder aguantar el dolor y el sufrimiento de
de estos años, ¿no? Si estamos ahora donde estamos con todos los problemas que tenemos, que son muchos y serios, ¿no? Es gracias a que yo, mucha gente más, en su momento dimos un paso adelante para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Y ya que está en cines, Carlas, la película El maestro que prometió el mar, basado en la historia de Antonio Benayes, asesinado en la Guerra Civil, y nos visitaron sus protagonistas el otro día, vamos a escuchar una de las cartas que se conservan de su autoría. La recoge Francés Escribano en su libro sobre el maestro. El periodista además nos lee una de ellas, la que escribe a su primo. ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Mi tarea es la escuela. Vuestra tarea es más ruda, doblar el espinazo y arrancar el jugo de la tierra. La tarea de todos es hacernos hombres. No nos dejaron ser niños. Querían que ya fuésemos hombres para dejar de ser carga. Y nos quisieran ahora niños para que no siguiéramos el camino de hombres. Paradoja. Mi tarea, la tarea de maestro, se hace carne viva en esa paradoja. Va a impedirla. Los niños no pueden ser lo que uno quiera. No son cosas. Deben ser según los valores que escondan. Esto es, ellos mismos. Que piensen, que sientan y que quieran. Dejémosles ser niños. Y si se mueven en un ambiente de libertades, cargado de estímulos, provocador, veremos cómo chorrea de la infancia una vida todo hermosuras y promesas. Esto es la escuela, ambiente y ocio, libertad y espíritu. Pues con la carta de este maestro, que ideó un sistema de enseñanza basado sobre todo en la libertad y los valores, y que además soñó con el mar para sus niños, así cerramos hoy La Ventana. Muchísimas gracias, Laura. Un placer, adiós. Y a los amigos y amigas oyentes, hasta el próximo lunes, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. El mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar. Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona ara que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. El mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar. Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un 4 pins al